Bien, el día de ayer quedó pendiente este ejercicio o este ejemplo, ¿ok? Que si tuvieron oportunidad de revisar al menos los enunciados que viene en la tarea número 4, se habrán percatado que en el ejercicio número 5 se presenta una situación similar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a realizar este ejemplo para que les sirva de guía, de algún modo, para responder ese problema, el problema número 5. Bueno, entonces, el día de ayer habíamos comentado, o al menos intentado explicar cuál era la situación que se estaba presentando aquí, la cual consistía básicamente en esta representación gráfica del problema. Tenemos dos trenes que se están moviendo ambos en la misma dirección. Nosotros asumimos que era la dirección hacia la derecha, ¿ok? Bien pudimos haberlo establecido que era hacia la izquierda, pero bueno, no. Eso significa que algunas de las cantidades que estábamos aquí trabajando, pues van a cambiar de dirección, ¿no? Ese va a ser el efecto. Bueno, asumiendo que todo el movimiento es hacia la derecha, se estableció que el origen de coordenadas se escogía de tal manera que el tren que se movía con velocidad v1 y que era el que se percataba que podía ocurrir una colisión con el tren que iba adelante de él, se iba a colocar en la posición 0 y, y que iba a aplicar los frenos cuando el otro tren se encontraba a una distancia d delante de él. ¿Ok? Este segundo tren, llamado T sub 2, se mueve con una velocidad v2, la cual, de acuerdo al problema, pues no se ve alterado. No se cambia esta velocidad, mientras que v1, pues sí, va a verse modificado. Entonces, la clase de ayer establecimos las ecuaciones, al menos las ecuaciones de movimiento para cada uno de esos trenes. ¿Ok? Establecimos la ecuación para la velocidad y la ecuación para la posición del primer tren y algo similar para el tren número 2. ¿Ok? Entonces, hasta este momento habíamos llegado, tenemos estas 4 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a ser importante numerarlas. Y bueno, eh, ¿qué consideran ustedes que se debería realizar ahora o cómo debemos de utilizar esta información que se ha construido, estas 4 ecuaciones, para dar respuesta a la pregunta que se nos plantea? Que recordemos, básicamente es verificar dos desigualdades, ¿no? Hay que mostrar de algún modo que cuando D es mayor a este valor, no habrá colisión, y cuando D es menor a este valor, sí habrá colisión. ¿Ok? Entonces, algo de las matemáticas que aquí aparecen, bueno, pues un poco escondidas, porque tal vez nos falta no, aplicar algo, hacer un razonamiento matemático, nos debe llevar a estas condiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta información que tenemos, que describe el movimiento de estos dos trenes, ¿qué se les ocurriría hacer para, pues, comenzar a encaminarnos en la solución del problema? Primero habría que asignarles una cantidad explícita a las velocidades, ¿no? No necesariamente, de hecho no va a ser necesario, Ah. porque de hecho el mismo pide que hagamos la respuesta a la que hay que llegar, tampoco asigna valores a estas cantidades, a B1, B2, a AA, ni a D. Entonces no sería lo adecuado, porque si hacen eso, estarían ustedes restringiendo el Mm, problema. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, aunque sabemos que B1, por ejemplo, es mayor a B2, porque eso sí nos lo dice el problema, no sabemos qué tanto. No sabemos si el doble, el triple o solamente una pequeña parte es más, tiene un módulo mayor. Y si ustedes le meten valores, ya están restringiendo el análisis a ese caso en concreto. Y eso no es lo que se busca en este problema. Entonces, todo está en el álgebra. Toda la resolución va a estar en
cómo ustedes desarrollen la parte algebraica en este problema. Y un poquito de física, claro, ¿no? A ver, ya tenemos las ecuaciones. Ahí están las 4 ecuaciones que describen el movimiento del tren 1 y del tren 2. Ahora, el punto aquí es cómo trabajarlas, ¿no? Cómo desarrollar un poco de álgebra aquí para darle respuesta a la pregunta. Entonces, digamos que de manera, pues no sé si llamarlo general, hay dos formas de solucionar este ejercicio. ¿Ok? El que yo propongo, que bueno, vamos a intentar desarrollar un método básicamente algebraico, en el que, como les mencionaba ayer, pues vamos a intentar explotar lo que ustedes ya saben sobre un poco de álgebra, o sea, con cuestiones estos de los números complejos, Números e complejos. incluso un poco de cálculo cuando hablamos de las desigualdades. ¿Ok? Entonces, esa herramienta es la que vamos a intentar involucrar. Entonces, vamos a suponer, vean, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que sí chocan, ¿ok? Que sí ocurre una colisión. Si sí ocurriese una colisión, ¿qué debería suceder a nivel de ecuaciones con estas 4 líneas que tenemos aquí? A ver, a manera de ecuación, qué suponer que si hay colisión, ¿qué condiciones impone en nuestras ecuaciones? ¿Ok? Pues vamos a ponerlo así. Supongamos que sí ocurre una colisión. ¿Ok? Si suponemos eso, deberíamos nosotros llegar a encontrar esta condición, ¿no? O sea, hacer esta suposición nos llevaría a verificar, en efecto, que D tiene que ser menor a este valor para que en efecto haya colisión. Pero entonces, ¿qué implicaciones tendría eso? Supongamos que en efecto sí hay una colisión. Hay una colisión. Por lo tanto, a ver. Entonces, de las ecuaciones que tenemos acá, ¿qué significaría que existe una colisión? La resta de las velocidades debe de ser mayor a d. Ah, bueno, para que colisionen, sí, mayor a d. No, no, es lo que llevamos a mostrar. Eso es lo que hay que llegar. Sí, porque Que tenemos que la, Ah, bueno, es que se divide entre 2A y en el caso de la segunda al menos, la que A es... las, No, a Bueno, ver, que por ejemplo las posiciones, por ejemplo la posición del tren uno sea mayor que la del tren 2, ¿no? Sería una mm, condición. ok, ok. Vamos a ver, me gusta la idea de las posiciones. Ok. Ahorita no podemos asumir que esto es válido. De hecho, tenemos que llegar a que eso se cumple. Entonces, a ver, supongamos que en efecto sí hay una colisión. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con las posiciones del tren 1 y del tren 2? Tienen que ser las mismas. ¿Tienen que, perdón? Que son las mismas. Exactamente. Eso es lo que debe suceder. Para un tiempo t, que no conocemos todavía, ¿ok? Debe suceder, si en efecto hay una colisión, significa que este tren sigue avanzando, ¿ok? Logra alcanzar al tren que va por delante, ¿ok? Y comparten la misma posición, ¿ok? Entonces, estos dos objetos, aquí, bueno, no, aquí debería evidentemente mover también el tren amarillo, ¿ok? Pero supongamos que esos dos chocan, cuando chocan, que es en una posición más adelante, ¿ok? En el eje X, sus posiciones son iguales.
Eso es lo que significa que choquen o que haya una colisión. ¿Ok? Entonces, justamente esa es lo que nos lleva la conclusión evidente. ¿Ok? Entonces, supongamos que en efecto sí hay una colisión. Por lo tanto, las posiciones finales de ambos trenes deben ser iguales. Eso es lo que debe suceder, ¿no? Entonces, si las posiciones deben ser iguales, lo que hay que escribir a continuación es lo siguiente, ¿no? La posición final del tren 1 tiene que ser igual a la posición final del tren 2. Ahí está. Ahí está escrito a manera de ecuación, lo que acabamos de decir con palabras. Las posiciones de ambos trenes tienen que ser iguales. Pero no nos vamos a quedar con esa idea solamente, sino que sabemos cuánto vale cada una de las expresiones, ¿no? O sea, sabemos cómo determinar con base en los datos que nos da el problema la posición final del tren 1. Vean, aquí está. Aquí está. Entonces, de este lado izquierdo podemos sustituir este valor, ¿no? Podemos sustituir por esta cantidad, la ecuación 2. Ok, entonces, aquí hacemos la sustitución y ahí está. Ahí está el valor de la posición final. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A la posición final del tren que anda por delante, que es este valor, el que está en verde. Entonces lo sustituimos aquí. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Van siguiendo la idea, al menos de lo que se está haciendo? Sí. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, simplemente eso que comentaban, que las posiciones que ser igual, lo estamos aquí siguiendo y reescribiendo un poco en términos de las cantidades B1, de la A, de D y de B2. Ahí está. ¿Qué más podríamos hacer a continuación en este último resultado que tenemos ahí, de 3 colores, verde, amarillo y azul? Podríamos llevar todo de un lado, la velocidad 2 de un lado y todo lo que sobra del otro lado, como para tener una mejor. Ok. ¿Podría Este, despejarse la distancia? mm, ok. Despejar la distancia. A ver, a ver, vean un ratito esa expresión y como que de qué tiene cara. Si le hacen un poquito de álgebra, si hacen un poco de lo que les comentaban ahorita, de pasar uno de los términos al otro lado de la igualdad. No sé exactamente qué términos, pero moviéndolos, como que tiene cara lo que tenemos ahí. O para mayor, o para ser más concretos, ¿qué términos movemos a qué lado de la igualdad? ¿Los de la izquierda hacia la derecha o viceversa? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. Ok, ¿vale? Entonces, reescribiendo, ¿vale? Reescribiendo la igualdad anterior. Vamos a ver lo que llegamos. La igualdad anterior. Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Entonces, moviendo de izquierda a derecha. Ok, a ver, entonces, todo esto que está en azul, lo movemos, lo pasamos para este lado. Ok. Eh, a la izquierda, pues va a quedar un 0. Y lo que acabamos de mandar hacia la derecha y que está en azul, pues cambia de signo, ¿no? Ese se vuelve negativo y ese se vuelve positivo. ¿Estamos bien? ¿Qué más podemos hacer ahí? Eliminar la velocidad por el tiempo. Eliminarlo. ¿Cómo?
¿Cómo podemos eliminarlo? Profe, ¿le puedes subir tantito a las dos ecuaciones para darme una mejor idea de cómo, a la de las preguntas, donde dice que la distancia es mayor, cómo debe de quedar? Ah, ya lo puede bajar. Ok. Vale, a ver, esa expresión como que ¿de qué tiene cara? La última, la que está ahí, la última escrita. Como de ecuación de segundo grado, ¿no? Exactamente, exactamente. En Ok, este caso, ajá. V2 por T menos V1 por T se puede simplificar o no reducir. Sí, porque tienen un término común, ¿no? Que es la T. Entonces podemos factorizar este término, el T, y escribir estas cuentas juntas, ¿no? Algo así. Ajá, sí, sí. Aquí entonces un poquito de álgebra todavía para juntar esta diferencia. A ver, déjenme escribirlo bien así. Ok, ahí está. Y es más, vean que podemos, bueno, invertirlo para que se parezca ya, tenga una mejor cara esto. Ahí está. Ahí está. Entonces, reescribiendo la igualdad anterior, vean a lo que llegamos, a una ecuación de segundo grado, donde la incógnita, ¿quién es? El tiempo. El tiempo. Ok, vale, muy bien, es el tiempo. Pregunta, esta ecuación, si nosotros resolvemos, o sea, si encontramos el valor del tiempo, que como bien menciona, ¿no? Es la incógnita, ¿qué información creen que nos dé? O sea, esos tiempos que encontremos, ¿qué información nos darían acerca del problema? Sería el momento en que ¿No? colisionan los dos trenes, ¿no? El momento en el que, ¿qué? En el que colisionan los dos trenes. Exactamente, exactamente. Entonces aquí podemos ver más información, ¿no? La ecuación cuadrática anterior, la ecuación de segundo grado, ¿ok? La ecuación de segundo grado anterior nos da como información el instante en el que ambos trenes colisionan. En otras palabras, ¿ok? En otras palabras, la solución de la ecuación cuadrática, ¿ok? Cuadrática nos dice cuándo colisionan los trenes. A ver, ustedes díganme si queda claro esta idea, si a todos les queda claro eso que se está comentando, y que es justamente la interpretación de esa ecuación cuadrática. Profe, Sí, ¿por qué el tiempo es nuestra incógnita o porque de todas las cantidades que aquí aparecen, la única que no conocemos es justamente la variable t. ya? Ok, O sea, gracias. conoces la distancia a la cual el conductor del tren 1 se percata que está el otro tren por delante. ¿Ok? En la Sí. película esta, repito, numéricamente no lo conocen, o sea, numéricamente no tienen el dato, pero sí es información del problema que nos brinda, ¿ok? Que cuando los trenes están separados a una distancia d, el conductor del tren 1 acciona los frenos. También sabemos que ambos trenes se mueven con velocidades V1, V2 respectivamente, donde V2 es menor a V1. Y además sabemos que cuando los frenos se accionan, se imprime una desaceleración con valor A. O sea, esos datos sí nos está dando el problema. Acá está el problema. Por lo tanto, los podemos asumir conocidos. O sea, que podemos acceder a esa información. Es lo que queremos decir. Podemos acceder a ella. Ok, profe, gracias, sí, entendí. ¿Vale? Entonces, en esta ecuación cuadrática,
Vean, la incógnita es justamente el t. Y esa t, es decir, la solución es a esta ecuación cuadrática, ¿qué información nos da? Ah, pues el tiempo que le toma a cada uno de, a cada uno de estos vehículos encontrarse en la misma posición. ¿Sí queda claro este resultado o la interpretación de esta ecuación? Sí, profe, y eso le iba a preguntar, como dice que tiene que ver con lo de las desigualdades que hemos visto en cálculo. Ujú. O sea, nuestro punto cero, bueno, como lo trabajamos ahí es poniéndolo en una recta, por así decirlo. Ajá. Nuestro cero va a ser donde colisionan y mayor a ese tiempo y menor a ese tiempo no colisionan o mayor sí. Ok, exactamente. O sea, tú puedes establecer una especie bueno, aquí vas a tener raíces, ¿no? De tu ecuación cuadrática, ¿no? Esos t que tú encuentres, que en principio pueden ser 2, es cuando los trenes van a colisionar. Tiempos anteriores o posteriores, ¿ok? No nos interesan analizar. Tiempos antes de ese valor, pues diríamos que todavía no han colisionado. Y tiempos posteriores, podemos pensar que ya chocaron, pero no nos interesa ese tiempo, si nos interesa justo cuando chocan. Mm, Justo cuando chocan. Entonces, así como dijo hace rato que la velocidad no era importante y no íbamos a trabajar, no íbamos a tener que calcular como tal la velocidad, entonces esto es en base al tiempo, casi todo. Hay que analizar justamente el tiempo. Se puede Tampoco va a secretos. importar tanto distancia y aceleración, Mm, ¿En qué sentido te refieres que no van a importar? de que hay que asignarles un valor explícito. Ok, no, tampoco. O sea, Ah, el resultado al que hay que llegar es tan general que justamente te permite distinguir estos dos casos. ok, ok. Repito, si tú le asignas un valor numérico a estas cantidades, ya estás, bueno, te estás restringiendo un solo caso. ¿Ok? O sea, de alguna manera estás forzando a que que la solución y análisis caiga solamente en el caso de arriba, es decir, cuando no hay colisión o cuando sí hay colisión. Y no, queremos establecer las condiciones, queremos llegar justamente a esas condiciones que nos están ahí planteando mediante un análisis del problema. Aquí estamos siguiendo un análisis del problema. No sé si lo han notado, pero no hemos dicho algo que no hemos establecido algo que parezca incongruente con el fenómeno en sí. ¿Ok? Entonces, a ver, en lo anaranjado vamos a repetir rápidamente. Vamos a asumir que sí hay colisión. Entonces, si hay colisión, las posiciones de nuestros vehículos van a coincidir. Y aquí está. Podemos reescribir lo que hacemos en el siguiente paso, nada más reescribirlo, ¿eh? No hemos solucionado absolutamente nada. Solamente lo hemos reescrito para reconocer que hay una ecuación cuadrática ahí. Y esa ecuación cuadrática que está aquí tiene una interpretación. ¿Y cuál es? Bueno, que la solución, o sea, la variable t que encontremos, nos va a dar como información el tiempo para el cual ambas posiciones coinciden, es decir, los trenes colisionan. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí vamos bien con la idea? Ok, vamos a solucionar ahora la ecuación cuadrática, ¿no? Digamos, o sea, vamos a seguir explorando, ¿no? Llegamos a esta ecuación, ¿qué más podemos hacer? Pues darle solución, a ver a qué nos lleva la solución. Entonces, resolviendo la ecuación cuadrática, como ustedes ya saben resolverla, encontramos. ¿Cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Puede ser factorizando, ¿no? Puede ser.
factorizado, pues tal vez, pero ¿cómo harías Sería la con la fórmula factorización? general, ¿no? Creo que es más práctico con la fórmula general. De hecho, bueno, es más inmediato. De hecho, la fórmula general en sí pues está relacionada con el método de factorización. Bueno, pero es que aquí no tenemos como que números, ¿no, profe? Bueno, Cantidades numéricas no. ajá, para... Y va siendo buen momento en el que les diga que sí, muchos de los problemas que vamos a ir resolviendo más adelante no necesariamente tienen que ser valores numéricos. ¿Ok? Si recuerdan, uno de los objetivos de este curso era enseñarles a ustedes a realizar y describir modelos de un problema. Ese es justamente el modelo de un problema. En la vida real, ustedes no les van a dar solamente los datos, te van a decir, a ver, ¿qué velocidad debe de tener tal tren para que si se encuentra en la vía con otro, no choquen, ¿no? ¿Cuál es la velocidad mínima que debe de llevar para tener un viaje seguro? Por ejemplo, si ustedes han ido a la Ciudad de México, ¿ok? En la misma vía están recorriendo varios trenes. Entonces se debe establecer alguna especie de protocolo que les diga a ustedes, ¿sabes qué? Esa es la distancia mínima que deben de tener para evitar choques, para que le dé el tiempo al conductor del tren que va atrás detenerse y evitar colisionar con el que va adelante. O sea, ven que eso sí es un problema de la vida real. Sí podemos tener vehículos moviéndose o trenes en la misma vía. Y podemos establecer justamente este tipo de situación. Y esto, por ejemplo, lo pueden llevar a programación para estar ahí mediante un código, pues estar ahí haciendo el control de los convoys. ¿Vale? Ok, seguimos entonces. Resolvamos esta ecuación cuadrática. ¿Qué seguiría a continuación? Sería menos V2 menos V1, entre paréntesis. Menos, ok. V2 menos V1, muy bien. Más menos raíz. Más menos la raíz cuadrada, ok. Nuevamente va el B2 menos B1, ¿no? Puesto que juega el papel de B en la ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, en la fórmula general. Ahí está. Después, Menos 4. Menos 4. menos 4 veces, ajá. Un medio de A. Por Un medio de A. Ok, está bien, sí, un medio de A. Este factor juega el papel de A en la fórmula general. No, de C. Por. En este caso sería. ¿Así se daría o sería D? D. Sí, ¿no? Sería el centro. A ver, ¿cómo es la fórmula general? Es más o menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 veces A por C. Porque sería el término independiente, ¿no, profe? Exactamente, Sí. C es el término el término constante. Ya. Y aquí es D. Vale. ¿Y todo esto está? 2 por un medio de A. Exacto, ok. Entonces, esta raíz dividido por 2 veces un medio de A. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Por qué es un medio, profe? Ya no entendí ahí. Sí, como lo ordenado. ¿Cómo Como que lo es un medio? Porque, bueno, como la fórmula general dice que 2 es, bueno, como está organizada Ajá. en la ecuación, pues supuestamente A debe ser la distancia, ¿no? Y después B es velocidad 2 menos velocidad 1 por tiempo y la C debe ser un medio de A por tiempo al cuadrado. Bueno,
A No ver. sé en dónde me perdí. A ver, ¿me puedes dar la fórmula bueno, así en general para la ecuación cuadrática? Menos B. No, la ecuación cuadrática. Ah, ya. Más menos. A ver, no, por ejemplo, a ver, la Ah, ecuación cuadrática tienes, ¿no? AX cuadrada Cuadrada más X, más cosa X, más B por X B por X, eso, más C. más C. Y esto es igualado a 0, ¿no? sí. Y estos numeritos son los que te llevas a la fórmula general. Estos Sí. 3 números. Ah, pues hacemos la Ah, ya, comparación. ya. Vea, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, la A que aparece en la sí, fórmula general sí, es lo- un eh, medio. es un medio de A. La B que aparece en la fórmula general Sí, es B2 menos B1 y la C que aparece en la fórmula general, bueno, en la forma general para las cuadráticas es C. Aquí se es, me bueno, había olvidado eso. Sí. bueno, Gracias, profe. bueno, entonces listo, ahí está el recordatorio. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Esa sería esta ecuación que acabamos de escribir nos da como resultado el tiempo que le toma a los dos trenes colisionar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo tuve una duda Sí. del por qué ocupamos, o sea, por qué en ese orden. Bueno, del por qué utilizamos, o bueno, sustituimos en este caso A por A y B por V2 menos V1 y así sucesivamente. Y C por D. Es que no entendí por qué. Por esta misma razón. Oh, por esta. La que está en rojo. En vez de X tenemos T. Y pues ya vean cómo queda. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Sí ve la respuesta entonces? Sí, sí entendí. Es que, Vale. bueno, sí, como dijo mi compañero, que en lugar de X tomamos a T y ya. Sí, ya se Exacto. vio mejor. Sí, gracias. Vale. Bien. ¿Alguien más con alguna duda antes de pasar a la siguiente parte? Muy bien. A ver, ahora, bueno, entonces, todos de acuerdo que esta expresión que nos da como resultado, o sea, si nosotros pudiéramos tener acceso a los datos numéricos del problema, esta T así expresada, ¿qué nos da? ¿Qué información nos da? Tiempo, ¿no, profe? Este tiempo o sea, ¿qué interpretación tiene este Nos tiempo? va a dar el tiempo exacto en donde colisionan los trenes, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo voy a poner incluso hasta en color rojo para tenerlo ahí presente. Ok, entonces así. Esta ecuación o esta solución nos dice exactamente cuándo los trenes colisionan. ¿Vale? Entonces, imaginando que ustedes tienen los valores numéricos, los sustituyen aquí, operan, y el valor de los tiempos t que encuentren, les van a decir, toma, no, por decir un número, ¿no? Toma 30 segundos con estos datos que los trenes choquen. O toma t igual a 60 segundos que los trenes choquen. Así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de los valores. Entonces, en este modelo, pues, dependiendo de estas cantidades, pues tenemos el valor de t. Ahora, yo les pregunto, hay un riesgo, bueno, ligándolo un poco a álgebra o incluso a información que ustedes ya conocen. ¿Recuerdan el famoso discriminante en la fórmula general? Sí, que debe ser mayor o igual a cero, ¿no? ¿Para qué? Para la raíz, ¿Qué pasaría si fuese menor a cero? se hace imaginar. Números complejos. ¿O qué caen en los números complejos? Ajá. ¿Y qué pasaría si con los datos que se metieran aquí el discriminante fuese negativo? ¿Qué interpretación le darían al problema? Sería, el resultado estarían los números imaginarios. Ajá. Y de acuerdo entonces, eso es cierto. El resultado, el t, estaría en los números imaginarios. Pero para nuestro problema, ¿eso sería una cantidad admisible? Sería que una cantidad vectorial, ¿no? No, 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 no. Si estamos calculando un t, es un escalar. Ah,
Pero Ya si es tiempo, pues no tendría sentido, ¿no? sí, no puede ser tiempo negativo. ¿Por qué sería tiempo negativo? Ni mucho menos imaginario. Sí, Ajá. O sea, que dependiendo del discriminante, ¿qué podría suceder? ¿Que no choquen los trenes? Esa sería la interpretación, exacto. A ver, si el discriminante es piensa en la siguiente situación. Si el discriminante de esta solución es positivo, en el contexto del problema, ¿eso qué significa? Que los trenes chocaron en ese tiempo. Exactamente, porque hay una solución accesible, ¿no? O sea, un resultado físicamente Si es posible. cero, profe. ¿Cuál? Discriminante. El discriminante, no habría mucho problema, porque aquí tendríamos este valor, ¿no? ajá, si esto diera Ajá, positivo, digo, pues, también chocaría, ¿no? Exacto, porque la raíz no la cuentas, pero sí tienes ese resultado, ¿no? eso le iba a decir, profe. Adelante. O sea, Sí. supongamos que nuestra T dio 30, como es raíz cuadrada, va a dar 30 y menos 30. ¿Qué tiene Ujú. que ver el tiempo menos 30 en el choque? Si tú, a ver, vamos a ver. Todo está en que entendamos correctamente el problema, ¿eh? Todo es justamente esa pregunta descansa en el hecho de entender bien el problema. A ver, Allá adentro está la solución, profe, ¿no? De la desigualdad. justamente allá vamos, allá vamos. A ver, ¿están de acuerdo que los trenes, ok, la situación, si la visualizamos en la vida real, pues nosotros podemos estar a medio camino, como vemos aquí, ¿no? Y antes de que nosotros lleguemos a visualizar esta situación, los trenes estaban en movimiento. O sea, existían antes del movimiento, antes de que nosotros llegáramos ahí. El tiempo T que aquí aparece, ¿desde qué momento comienza a correr? O sea, por ejemplo, si da como solución 30 segundos, esos 30 segundos, ¿desde dónde comienzan a correr? Desde que hay una persona que conduce el tren. Desde que el tren 1 se da cuenta que va a chocar con el tren 2. Exactamente. La pregunta es, ¿y antes de esos 30 segundos, o sea, antes de ese lapso de 30 segundos, no existían los trenes? Sí, Sí. pero si siempre fue velocidad, que la velocidad 2 era menor a la velocidad 1, Ajá. pues, ¿cómo lo iba a alcanzar antes? Entonces, el problema no era, entonces ahí el problema que nos interesa analizar es justo cuando se da cuenta Mm, la presencia del Cuando otro tren. empieza a desacelerar, ¿no? Exactamente. Desde ahí, digamos, nuestro cronómetro estaba en 0 y comienza a avanzar. 1, 2, 3, hasta el tiempo tal que sucede la colisión. Pero antes no nos interesaba tomar este tiempo. No porque no existieran los trenes, sino porque no forma parte de nuestro problema. Antes de. Entonces, los tiempos negativos, si llegaran a solucionar este problema numéricamente, no tienen sentido o no tienen interés, porque están hablando de un evento que está antes de lo que nos interesa analizar. entonces solo nos importa valor absoluto. No, mucho O cuidado, sea, mucho cuidado. positivo. Positivo. Ah, Tú, ok. numéricamente, puede que en un problema te encuentres con raíces positivas y negativas. Y sería un error que tú tomaras el valor absoluto de ambos. No. Algebraicamente, la interpretación es otra parte. Y dependiendo de la interpretación que tú le des a esos valores, es que te quedas con uno o con otro. ¿Ok? Entonces, lo que le estoy comentando ahorita para esta situación es para descartar los tiempos negativos. ¿Por qué no tomamos tiempos negativos? Porque me está describiendo una situación o un evento que está antes de lo que yo estoy analizando. Sucedió antes. Profe, entonces sería como decir, o sea, que son, digamos, valores que no están dentro del intervalo que queremos evaluar. Exactamente. Utilizando muy bien el lenguaje de cálculo. Exacto, están describiendo algo que no forma parte del intervalo solución. Exactamente, sería decirlo de esa manera.
Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Antes de pasar ya a la parte importante. Bueno, la parte concluyente. Si es posible que haya en la ecuación de dos Ajá. tiempos positivos. También, sí, también es válido. De hecho, el siguiente ejercicio que vamos a resolver involucra esa situación. Vamos a revisarlo. Cuando los tiempos son ambos positivos. Y ahí vamos a ver cómo discriminamos, cómo decimos cuál sí y cuál no. Cuando los tiempos son distintos, cuando algebraicamente su solución nos lleva a tiempos positivos y negativos, ahí es más fácil saber, ¿no?, con cuál nos quedamos. Porque como les digo, tiempos negativos me hablan de un evento que está fuera de mi intervalo de solución. Entonces no me interesa considerarlo. Pero, ¿qué pasa cuando ambos tiempos son positivos? ¿Qué puede suceder, ¿no?, en una ecuación cuadrática? Bueno, entonces ahí algo similar se puede analizar. Pero bueno, vamos a resolverlo en el siguiente ejemplo. Entonces, ¿alguna otra duda? Otra vez estás bien mal. Okay. Entonces, a ver. Vean lo que acabamos de decir en rojo. Esta solución nos dice exactamente cuándo los trenes van a colisionar. Entonces podemos continuar la discusión. Algebraicamente sabemos, ¿ok?, que la ecuación cuadrática tendrá soluciones reales sí y solo sí. ¿Qué debe suceder? Que el discriminante sea mayor o igual a 0, ¿no? Exactamente, que el discriminante sea, vamos a dejarlo así, mayor que 0. Pueden dejarlo también igual, no es correcto también, pero vamos a interesarnos en que sea al menos mayor que 0. ¿Ok? Entonces, soluciones reales significa que son tiempos que sí podemos medir con un reloj. O sea, son tiempos que podemos medir, en pocas palabras. Tiempos imaginarios no tienen sentido, ¿no? Para el problema que estamos abordando y de acuerdo a la interpretación que le estamos dando aquí en rojo, T no puede ser imaginaria. ¿Vale? Entonces, si el discriminante es mayor que 0, ¿qué significa? A ver, vamos a analizarlo. Que B2 menos que B1, todo eso al cuadrado, menos, podemos simplificar acá, ¿no?, el término de un medio A por el 4. Lo voy a escribir así. 2A. 2A. ¿Y eso cómo tiene que ser? Mayor que 0. Por lo tanto, a ver, si despejan de esta expresión el valor de D, aplicando lo que ya saben de cálculo para trabajar las desigualdades. Sería D. Ajá. En este caso ya sería menor. Menor, ok. B2 menos V1 al cuadrado. B2 menos B1 al cuadrado, muy bien. Sobre menos 2A. Sobre 2A. Muy bien. Podemos aquí intercambiar el papel de B2 y B1, ¿no? O sea, podemos factorizar un signo negativo, pero como está al cuadrado, ese signo negativo pues no afecta nada a la expresión que está arriba. Es decir, ustedes díganme si están de acuerdo o no que lo que acaban de comentar se puede escribir de esta manera también. B1 menos B2 al cuadrado sobre 2A. ¿Sí es posible hacer eso? Sí, porque el producto que esté en medio va a seguir teniendo signo negativo. No. Bueno, al desarrollar el... ¿Por qué resta? Ajá, primero era B2 menos B1 y luego B1
Los B2. Ajá. Pero es al cuadrado. Sí, porque cuando se eleva al cuadrado se vuelve positivo y ya se Exacto. volvería suma. No se volvería suma. Bueno, El valor el negativo de ese signo- positivo. Ajá. Exacto. O sea, el valor de la resta podría ser que dé un resultado negativo, un signo negativo, pero al elevarlo al cuadrado, el valor de esa resta se vuelve positivo. Entonces podemos escribirlo de ambas maneras y no estamos alterando nada. Y eso es debido a la potencia cuadrada. Si no estuviera la potencia cuadrada, ahí sí, la situación sería distinta. ¿Dudas con este resultado? Regresemos a lo que nos pedían a demostrar. Vean. Encontramos la condición. Sí va a haber colisión siempre y cuando esta D sea menor a este factor. Y es justamente lo que nuestro análisis nos ha llevado a concluir. No metimos ningún dato numérico, no hicimos, pienso yo, algo que ustedes no conocieran o algo nuevo. Simplemente fuimos analizando el problema tanto como podíamos. Y nos llevó a Profesor, esta condición. Sí. ¿me podría explicar lo que hizo en lo último? Es que no, estoy tratando de entenderlo, pero no puedo. ¿En qué parte? Aquí en lo último. Lo amarillo. Ajá, lo amarillo, por Es lo favor. que está dentro de la raíz, ¿no? A ver. Sí, pero ¿cómo lo pasó? Ajá. A ver, lo que está en amarillo aquí, el primer término que en amarillo, surge de este comentario. Ajá, de discriminante. Bueno, lo que está dentro de la raíz. Ajá, el discriminante tiene que ser positivo para tener soluciones reales. Lo que sigue a continuación después de la flecha es simplemente un despeje pues, que ustedes pueden realizar con lo que saben de cálculo, ¿no? Con las desigualdades. Despejamos D. Profe, entonces, digámoslo así, para un problema de la tarea, podemos ir desarrollando paso a paso todo eso y al último hacer ¿cómo le llamo aquí? La discriminante. Al ver que no nos llevó a nada la fórmula general, realizar T y todo eso, ya poder tener una mejor visualización del problema. Pero, o sea, con los pasos que usted hizo, en 2 pasos ya resolvió lo que era demostrar, ¿no? O sea, con los pasos que usted hizo, pues ya con eso ya lo resolvió. Entonces, ¿es válido nada más hacer estos 2 pasos en la tarea o va a querer todo como que un mejor análisis para ver por qué no y por qué se llegó a eso? Bueno, el análisis no se hizo en solo 2 pasos. De hecho, el análisis es todo esto. O sea, el análisis completo es todo esto que está aquí mostrado en la pantalla. Todo. ¿Por qué? Puesto que primero tuvimos que establecer mediante este gráfico con qué datos teníamos, ¿no? Con qué datos estamos trabajando, una visualización. Ahora, está bien que tú tal vez no consideres necesario realizar una representación gráfica. Perfecto. Eso también es válido. Pero la siguiente parte, ahí es donde estas 4 ecuaciones son las importantes. Porque ahí estás reflejando toda la información del problema a manera de una ecuación. Tú estás construyendo las ecuaciones que describen la situación que se está abordando. Lo siguiente es utilizar esas 4 ecuaciones que has construido para darle solución al problema. Entonces, el análisis, digamos, algebraica y analíticamente, surge o empieza desde que establecemos estas 4 ecuaciones. Desde ahí comienza el verdadero análisis. Lo siguiente fue establecer, pues, ¿qué pasaría si chocan?
¿no? Y entonces vemos que si ambos trenes chocan, sus posiciones finales deben ser las mismas. Pero ¿qué eso significa? Bueno, pues que puedo calcular el tiempo que le toma a ambos trenes chocar. Llegamos a esa ecuación cuadrática. Bueno, pues si es una ecuación cuadrática lo puedo resolver. Bueno, pues ahí está la expresión para encontrar las soluciones, ¿no? La fórmula general. Pero todavía decimos, bueno, estas soluciones solamente pueden existir a menos que el discriminante sea positivo. De otra manera, no tiene sentido esas soluciones. Y visto de esa manera, ya encuentras la condición que necesitábamos mostrar, que la distancia de separación tiene que cumplir esto. Pero nota que no podemos llegar a la ecuación T, la fórmula general, sin haber llegado a la cuadrática. Y la cuadrática no la pudimos haber construido si no habíamos establecido las ecuaciones 1 a 4. Sí, ya entendí, profe, cómo lo estructuramos. Ok, entonces ahí el análisis es ¿cómo decirlo? En estos problemas de física, la solución tiene una parte como tal de leer el problema, entenderlo, la parte física, ver qué datos me están dando, y la siguiente, pues meramente algebraica, ¿no? Las técnicas que ustedes conozcan para darle solución a un sistema de ecuaciones, o por ejemplo, como fue en este caso, pues analizar el discriminante. Profe, yo tengo una duda. Bueno, si a futuro llegamos a tener otro problema así respecto a colisiones, la forma en cómo lo tendríamos que, bueno, así como empezar el análisis sería donde usted está igualando bueno, no alcanzo a ver si creo que es XF1 con la otra X. Aquí en el paso después del tren, de donde dice tren 2, S, exactamente. Bueno, ahí que estamos, ¿por qué podemos hacer eso? Porque, bueno, se está diciendo que en efecto sí hay una colisión. Exactamente, estamos emitiendo una condición. Supongamos que sí hay una colisión. Y entonces eso nos lleva a ¿cómo se llama? Continuar el análisis bajo ese supuesto de que sí hay una colisión. Y entonces, bueno, y entonces si no fuese si suponemos que no hay colisión, ¿cómo se escribiría? Ok, entonces justamente comencé con este supuesto porque es el más sencillo. Porque si hay una colisión, evidentemente ¿cómo se llama? Las posiciones son iguales, ¿no? Sí. Ok, entonces, si no hubiese una colisión, ¿qué podríamos decir? La posición 1 es menor a la posición 2. Vale, ok, la posición final del tren 1 va a ser menor a la posición 2. Bueno, pero... ok, aquí mucho cuidado porque, bueno, a ver, comparar posiciones. No, ¿verdad? Sí, no, o sea, lo que podrías decir es que la distancia, que a la cual se detiene el tren 1 y está el tren 2, pues es menor, ¿no? Que el tren 2. Eso sí podemos decir, comparar distancias sí podemos. Pero, bueno, pues si me permite, profe, con respecto a lo que preguntó el compañero, que si de ahí empieza el análisis, recuerdo que la clase anterior mencionó que vamos a empezar con nuestras dos fórmulas que dijo que si las podemos las pintemos en nuestra pared. Porque es, como por así decirlo, fue fundamental que asignáramos que en el tren 1 nuestras dos operaciones, bueno, nuestras dos ecuaciones, la aceleración iba a ser negativa. Y en la otra se tenía que poner que la aceleración era 0. Sí. Según yo, desde ahí empieza el análisis. Y si vamos a hablar de colisiones en el problema 5, por ejemplo, igual vamos a tener que hacerlo así, ¿no? De que uno es 0 y el otro es deceleración. Bueno, el análisis, o sea, la ecuación 1 a 4 lo construimos a partir de la abstracción de entender el problema. O sea, hicimos la información que estaba dada en palabras, la llevamos a construir 4 ecuaciones. 2 para el tren 1, 2 para el tren 2. Algo similar ustedes tienen que hacer en el problema número 5. El problema número 5 es muy distinto, ¿eh? O sea, nos habla también de trenes,
pero ahí la situación que describe, cuando uno de ellos se da cuenta, es distinta. Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? O sea, para esa situación también habrá que establecer sus propias ecuaciones para los trenes involucrados. Pero ¿cuál es lo primordial? Que ustedes sean capaces de la información que les están dando, construir primero las ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Y noten que las ecuaciones que utilizamos son justamente las que les dije que eran las básicas. Y sí, en efecto, que les sugerí a modo de juego, pero no está de más que, aunque sea en papel, los pongan ahí con Durex en su habitación o en una pared. Esas ecuaciones, ¿no? No empleamos alguna otra. Las mismas que encontramos la clase pasada, pero adaptadas al problema, claro, ¿no? ¿Cómo está la adaptación? ¿Cómo fue esa adaptación? Pues que la aceleración es negativa para decir que hay un proceso de pérdida de velocidad. En otro caso hay una aceleración cero para indicar que el tren 2, pues no se dio cuenta que atrás podían impactarlo y siguió avanzando con la misma velocidad. También, ¿qué otra forma? Bueno, el D, ¿no? De acuerdo a la gráfica que construimos, nos permitió decir cuál era la posición inicial para el tren número 2. El valor de D. Y aquí está. Entonces ahí descansa el análisis, ¿no? Primero construir estas 4 ecuaciones y después comenzar a ver cómo las trabajamos, cómo las utilizamos a nuestro favor para ir construyendo cosas que tengan sentido y que nos lleven a una respuesta clara. Aquí no se dijo nada extraño, creo yo, a menos de que alguien opine lo contrario, y que si eso es así, por favor, coméntenlo para entrar en detalles en ese caso, pero creo que no dijimos nada que pareciera raro. Las posiciones se igualan, calculamos el tiempo en el que van a chocar, resolvemos una ecuación cuadrática, analizamos el discriminante y eso nos llevó al resultado. Profe, ¿los problemas que dejó de tarea son todos de este tipo? No, ¿verdad? No. El último problema, el problema número 5, sí es de esta clase, de este tipo de problema, o sea, donde no vienen datos numéricos, sino que tienen que hacer tal cual una demostración. Los otros problemas, los del problema número hasta el problema número 4, es que ustedes recuerden cuál es la interpretación de la velocidad. Sí, no, desde el punto de vista gráfico. Sí. O sea, si ustedes recuerdan eso, lo tienen muy presente, pueden responder las preguntas. Pero si no recuerdan cuál es la interpretación de la velocidad, entonces ahí les va a costar trabajo. Recuerden esto, ténganlo muy presente, al menos en física. Para cualquier curso de física, los problemas se componen de dos aspectos importantes. La primera, el análisis de la situación. ¿Ok? Que es saber el problema, cómo lo estoy entendiendo, qué me están dando de información sobre el fenómeno físico tal cual. Y la otra es meramente algebraico. Entonces habrá que trabajar, ustedes tendrán que trabajar ambos. Tal vez sean muy buenos resolviendo ecuaciones, lo cual está perfecto, pero les cuesta abstraer la información y establecer la modo de ecuación. Entonces, eso es lo importante que hay que hacer. O son muy buenos abstrayendo, ¿no? Estableciendo un problema, llevándole a una ecuación perfecta, pero tienen dificultades al momento ya de resolverlo. Entonces hay que trabajar esa otra parte. Pero al final tienen que emplear ambas para resolver un problema en física. La abstracción, ¿dónde acabó? ¿Dónde acabó nuestro sentido físico aquí, muchachos? Aquí. Todo lo que está por arriba de esta línea en amarillo fue física. Den una leída y vean que esto es física nada más, hasta ahí. Lo del discriminante y todo lo demás fue meramente cálculo o álgebra. Entonces, en los problemas de la tarea, algo también tienen que hacer de esa manera. Primero, entiendan bien el problema. ¿Quién nos está preguntando? Me hago un dibujo, empiezo a, pues, no sé, incluso hasta, ¿por qué no? Como una obra de teatro, ¿no? Me pongo, yo soy el que hace el fenómeno ahí, del que está hablando el problema, y me pongo a experimentar, ¿no? En casa, para entender primero la situación o el fenómeno físico. Ya después comenzamos a ver cómo establecer las ecuaciones. Pero primero, entender el problema. Si no,
no podemos llegar a las ecuaciones y pues mucho menos responder. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, podemos dedicar un rato, unos minutos, a responder dudas en caso de que existan sobre la tarea. Entonces, yo les doy este otro día para que pues le den una lectura, intenten entender al menos qué me está tratando de decir el enunciado y después ya comenzar a resolverlo. Pero antes, mi sugerencia, no pongan a escribirse ecuaciones ahí si no saben de qué les está hablando el problema. Bien, ya para acabar este ejercicio, ¿cómo damos con la otra respuesta? Pues ahora el discriminante debe de ser menor, ¿no? Exactamente. Ya no tenemos que regresarnos a más cosas, sino simplemente decir, bueno, ¿qué pasa ahora si el discriminante es negativo? No tengo soluciones. Y si esto me estaba diciendo, me estaba midiendo cuándo iba a suceder colisiones, bueno, iba a suceder la colisión, pero no existe, o sea, no me da una solución real, ¿cuál es la conclusión evidente? Pues que nunca hubo colisión. Y eso es porque el discriminante es negativo. Y de aquí pueden ver ustedes que si el discriminante cambia de signo, ¿qué pasa con esta desigualdad? Pues solo queda al revés. Se invierte, ajá. O sea que D tiene que ser mayor a esta cantidad. Y es justamente la condición para que no haya colisión. Ahí está. No tenemos que rehacer ya ningún cálculo, simplemente fijarnos en el discriminante una vez más. Entonces, para concluir esa parte, lo voy a poner aquí. En el caso de que el discriminante sea negativo, ¿qué sucederá algebraicamente? No habrá soluciones reales, ¿no? Serán totalmente imaginarias o serán descritas por números complejos. Por lo tanto, no hay un valor del tiempo t para el cual los trenes chocan o los trenes choquen. Van a colisionar. Y ahí está, no tenemos colisión. Es decir, no hay colisión. Así de sencillo. Y escrito con matemáticas, pues es simplemente tomar el mismo discriminante que ya teníamos aquí abajo construido. Aquí está. El mismo discriminante. Y pues nada más cambiarle el signo a la desigualdad que ahí aparece y obtenemos nuestro resultado. Llegamos a la conclusión que nos estaban ahí planteando. Por eso preferí comenzar por esta parte, es decir, suponer que sí chocan, porque ese es el camino más que da mayor información. Vean, perdón, aquí es negativo. Ajá. Y por lo tanto, al momento de despejar a D, uno encuentra que esta D tiene que ser mayor a este valor. Y por el contexto que estamos diciendo aquí, entonces no va a haber colisión. Ahí está. ¿Más preguntas, comentarios con esta parte entonces? Entonces, concretamente, para el problema número 5 de la tarea, lean primero, entiendan primero qué situación les están indicando ahí, para después comenzar
a establecer sus propias ecuaciones para esa situación. Y ya después pues, comenzar a hacer el álgebra que necesiten para ajustar lo que se les pide ahí. Pero primero, entiendan bien el fenómeno que les están planteando. Ok, entonces de hecho, hablando de fenómenos o de situaciones, pues vamos a ver el siguiente, porque si no el tiempo se nos acaba. Ok, el siguiente problema dice lo siguiente. Nuevamente tenemos dos objetos. Ok, en este caso dos personas que se están moviendo en una carrera. Entonces nos dice que Mari y Sally participan en una carrera. Cuando Mari está a 22 metros de la línea de meta, ok, tiene una rapidez, aquí vamos a utilizar el término velocidad, ok, de 4 metros por segundo y está 5 metros detrás de Sally, quien tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Sally cree que ganará fácilmente, ¿no? Pues ya va a la cabeza, ¿no? Y entonces comienza a desacelerar durante el tramo que le resta de la carrera, hasta antes de llegar a la meta, con una razón constante de 0.5 metros por segundo cuadrado. ¿Qué aceleración constante necesita ahora Mari durante el tramo restante de la carrera si quiere cruzar la línea de meta empatada con Sally? Para empezar, para todos es claro lo que está, la situación que se está planteando aquí, más allá de los datos, tan solo la situación que nos están comentando aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí para todos? Ahora estamos buscando, por así decirlo, que la posición de Mari y Sally sea igual, ¿no? Sí, sí, o sea que lleguen, y no solamente que la posición sea la misma, sino algo más, algo igual de En importante. el mismo, ¿no? ¿El qué? En el mismo tiempo, para Exacto, que lleguen empatados. exactamente. No solamente la posición final tiene que ser la misma, sino además el tiempo que les tome recorrer desde donde están en ese momento hacia la meta tiene que ser el mismo. Ese es dato importantísimo también. Entonces, a todos les queda claro, o hay algo que no, que de esta situación no sea totalmente entendible. Ok, entonces vamos a comenzar a dar resolución a este problema. Primero, eligiendo el origen de coordenadas. A ver, ¿dónde gustan ustedes elegir su origen de coordenadas? Donde está ubicada Mari. Perfecto, bueno, podemos hacerlo ahí, no hay ningún inconveniente. Pero una vez que lo pongamos ahí, no podemos hacer ninguna otra modificación. Entonces, aquí está. Entonces, nuestro eje X está aquí. Y nuestro origen, X igual a 0 metros, está justamente en esta posición, donde se encuentra Mari. Muy bien, entonces, eligiendo el origen de coordenadas en la posición en la cual se ubica Mari, ¿okay? Podemos escribir las ecuaciones de movimiento, para cada una de las competidoras. Entonces, para Mari, ¿qué tendríamos? Que está en la posición X igual a 0 y tiene una velocidad
No sé si le vamos a poner velocidad 1, pero de 4 metros por segundo. Pues aquí, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Pueden en este momento utilizar ambas formas, es decir, dejarlo todo en abstracto y ya al final hacer las sustituciones o ir sustituyendo los valores numéricos tal cual en sus expresiones. Tienen esa situación. Entonces, a ver, la ecuación para la posición de Mari. Entonces, posición final de Mari, poner x sub f y una m para indicar que es de Mari. Es igual a ¿qué? Su posición inicial, ¿cuánto vale? 0 metros. Más su velocidad inicial. 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Entonces aquí lo vamos a escribir 4 metros por segundo por el tiempo, ¿no? Ahí está. Más un medio de la aceleración que no conocemos por el tiempo al cuadrado. Ahí está una de las primeras ecuaciones para Mari. ¿Cuál será la segunda? Su velocidad final, ¿no? Ok, la velocidad final de Mari, ¿a qué es igual? La velocidad inicial con la que la identificamos, 4 metros por segundo, más la aceleración que no conocemos por el tiempo. Por el tiempo. Pregunta aquí, ¿la aceleración tiene signo positivo o negativo en este problema? Para Mari. Positivo. Tiene que ser positivo. Sí, para que aumente, ¿no, profe? Exactamente, para que vaya ganando velocidad. Muy bien. Vamos ahora con... Bueno, no sé si hay dudas ahí. Si no, pues pasamos con Sally. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento para Sally? A ver, posición final de Sally. A ver, ¿qué posición inicial tiene? 5 metros. ¿Todos de acuerdo que es 5 metros? Sí. Ahí está. Entonces, aquí está la posición inicial de Sally respecto a nuestro origen que ya establecimos previamente. Entonces, por eso ahí es la importancia de fijar primero el origen de coordenadas. 5 metros. Más, ¿qué velocidad? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, muy bien. Tiene una velocidad inicial en este momento cuando comienza a correr nuestro reloj de 5 metros por segundo por el tiempo. Ajá. Siguiente término. Más un medio de... Y ponemos su aceleración, que era, creo que 0.5 metros por segundo cuadrado. Sí. 0.5 metros por segundo al cuadrado. Ok. 0.5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos bien con la expresión? Sí, profe. Sí. Bueno, no sé si alguien más habló, pero... o sea, esa es la única aceleración que tuvo, ¿no? O sea, no dice si es constante o si sube o si baja. Solo a partir de cierto punto empezó a acelerar. No, de hecho dice que cuando justamente Sally está en esta posición aquí que marcada, comienza a desacelerar. ¿Des? Sí. Aquí mismo nos lo está diciendo el problema. Mari desacelera. Sí, aquí está. Sally. Ah, ok. Aquí está. Entonces, Cuando está justo aquí. Era negativa. Exactamente. Exactamente. Esta aceleración tiene signo negativo. Porque si bien el movimiento, la velocidad de Sally apunta hacia la derecha, su aceleración Bajando. ¿okay? Tiene que apuntar en la dirección opuesta,
para irle disminuyendo velocidad, que es justamente lo que está sucediendo, de acuerdo al enunciado. Como ya se cree la triunfadora, pues comienza a ir más lento, comienza a bajar su velocidad. Y eso significa que vectorialmente la aceleración tiene un signo negativo. Pero, ajá, es lo que le estaba preguntando. ¿Va a una velocidad constante y luego aplica esa deceleración? Sí. Ah, ok. O sea, justamente antes de que imagínate que eso es la fotografía, o sea, tú estás justo donde está tomada esta imagen. Antes de esa situación, Mari y Sally tenían esas velocidades, 5 y 4 metros por segundo respectivamente. Justo cuando están justo en esta situación que estamos viendo en la pantalla, Sally comienza a bajar su velocidad. Es decir, que aquí nuestro cronómetro comienza a marcar el tiempo. Desde aquí nos empieza, antes no nos interesa lo que sucedió, nos interesa justo a partir de esa situación en adelante. Entonces, la velocidad final de Sally, ¿qué valor va a tomar? 5 metros por segundo menos 0.5 metros por segundo al cuadrado por tiempo. Menos, ok, aquí lo pongo en rojo. Exactamente, es menos para indicar el proceso de pérdida de velocidad. 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, aquí paréntesis. Por el tiempo. Ahí está. Evidentemente, con este signo menos, al incrementarse el tiempo, se le va a ir disminuyendo a la velocidad. Se le va a ir quitando velocidad. Entonces, es congruente con lo que nos dice el enunciado. Listo, muchachos. Ahí están las ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, 3 y 4. Ahí está la parte física del problema. Lo que sigue es comenzar a utilizar pues un poco de álgebra para comenzar a solucionar. Profesor. Sí. Nuevamente tendríamos que, bueno, nada más una pregunta. Sí. Nuevamente tendríamos que igualar la posición, como en el problema anterior. Bueno, las posiciones finales de las dos competidoras. Y el tiempo, como dijo Ángel, ¿no? Es que aquí vamos a ver, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos interesa? ¿Qué es más importante? O sea, ¿o qué va a garantizar que lleguen empatadas? Que hagan el mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, más que igualar las posiciones, hay que igualar los tiempos. Ah, sí. Eso ya garantiza que, aunque Mari va atrasada respecto a Sally, va a llegar o sea, va a tomar el mismo tiempo llegar a la meta que la primera, ¿no? Entonces, aquí es, tal cual importante no es la posición final que hay que igualar en ambas, sino es el tiempo aquí, en esta situación. Entonces, aquí lo podemos incluso hasta poner importante, ¿no? Para este problema, ¿ok? Para este problema, el hecho de que Mari y Sally lleguen empatadas a la meta, lleguen empatadas aquí, empatadas a la meta, significa que ambas, que el tiempo que ambas toman desde sus posiciones que toman para llegar a dicho punto es el mismo. Entonces, estas ecuaciones, estas parejas de ecuaciones, pues digamos, parecen divorciadas, porque una es para Mari y otra es para Sally. Y en principio, pues no tendrían por qué compartir información. Pero aquí está el hecho de que como queremos que ambas lleguen a la meta empatadas, ya nos restringe, ya nos establece una conexión. ¿Y cuál es esa conexión? El tiempo.
Profe, Sí. para hallar el tiempo, podríamos igualar las dos ecuaciones de velocidad. ¿Qué ecuación es la...? La velocidad de F de Mari, que es Bueno, 4. Ajá, la 2 y la 4. Ok, bueno, es más fácil así. La 2 y la 4. Sería despejar el tiempo primero. Ajá. Ahora sí que dejar la variable. Y ese despeje que salga de la ecuación, por ejemplo, despejamos el tiempo de la Ajá. ecuación 2 y de la ecuación 4 y esos despejes los igualamos. Ok, hay un problema con ese procedimiento, que se podría hacer. O sea, algebraicamente creo que sí se puede hacer, pero hay un problema, que no tenemos la información sobre las velocidades. Ah, ok. O sea, nos falta información de estas velocidades. Entonces, ¿cómo podemos ahí? Pues igual que en la Sería anterior. igualar la 1 y la 3, ¿no? Porque sabemos que la distancia que hay desde el origen, que es de donde parte, ¿cómo se llama la chica? La primera chica, a la meta, pues, sabemos esa distancia, ¿no? Bueno, la posición. Conocemos las de- posiciones, ajá, y por lo tanto sabremos cuánto les falta a cada una para llegar a la Sí, meta. y ya, sí, ya tenemos todos los datos menos el tiempo. Ok, a ver. El objetivo sería entonces trabajar las ecuaciones 1 y 3. Por lo que entiendo. Pero, vale. Sí. Ok, entonces, pero yo creo que vamos a ver aquí. El tema es cómo. Entonces, a ver, la solución, al menos como la veo, es la siguiente. A ver, de la ecuación 3, ajá, si decimos que t, la variable que aquí aparece, es el tiempo que le toma a Sally, desde donde está en este momento, llegar a la meta, ¿qué posición final debe de tener? 22 metros. 22 metros. Entonces, si sustituimos esta posición final como 22 metros, ¿qué valor podemos obtener de la ecuación 3? La T. Exactamente, el tiempo. Entonces, a ver, voy a comentarlo nada más. De la ecuación 3, ok, de la ecuación 3, al considerar como posición final, ¿no?, el valor de 22 metros, aquí XF, igual a 22 metros, ¿ok? Podemos conocer el tiempo que le toma a Sally llegar a la meta. Dicho valor de tiempo es el mismo que le toma a Mari. Y ese tiempo que estamos conociendo a partir de la ecuación 3, ¿dónde lo podemos ocupar? Imaginen que ustedes no tienen ese tiempo. Ya conocen el t de la ecuación 3. Lo podría, bueno, como... ¿En dónde? Ya que obtenemos el tiempo, se lo sustituimos en la ecuación 1. Exactamente. ¿Por qué? En la ecuación 1, ¿qué posición final debe tener Mari también? Igual 22. 22 metros. Y como de la única incógnita que no conocemos en la ecuación 1, al sustituirle el valor del tiempo, ya es A. Y es justamente el resultado al que queremos llegar, ¿no? ¿Qué aceleración constante necesita ahora Mari? Pues está más fácil que el anterior, ¿no? ¿O será porque ya hicimos el anterior? Bueno, porque y también, ¿no? La situación está en que si entendemos bien lo que estábamos haciendo, o sea, viendo las ecuaciones y ver cómo trabajamos, creo que también eso ayuda bastante. Porque si se pone no tenemos idea de qué estamos haciendo, hacemos cálculos, metemos cosas ahí, sustituciones y ni idea, ¿no? El valor del tiempo es el mismo de Mari, el cual se puede sustituir en la ecuación 1
para despejar la aceleración. Aceleración. Listo. Entonces aquí está comentado lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer eso. Yo creo que al menos el tiempo. A ver, no sé ustedes ahí cómo lo podemos resolver aquí. Entonces me voy a esta ecuación. Y es la que vamos a trabajar. Entonces, esta ecuación sabemos que está igualada a 22 metros, ¿no? Con el valor de 22 metros. Entonces, Sería haciendo un poquito. recomendable operarlos, ¿no? Con los 5 metros que están ahí. Claro, sí, porque si se dan cuenta, ¿qué forma tiene esto? ¿De qué cara tiene lo que? De otra ecuación cuadrática, ¿no? Otra ecuación cuadrática. Esas viejas amigas, las ecuaciones cuadráticas. Entonces, pues no sé si que les guste pasar lo que está en azul hacia la derecha o traer el 22 metros hacia la izquierda. Ya depende cómo ustedes quieran solucionar, ¿no? El 22 a la izquierda. 22 a la izquierda. Ok, entonces aquí lo hacemos mágicamente y rápidamente con un menos. Igualarlo a 0. Ahí está. Así de rápido. Y es más, ¿no? El 5 con el menos 22, ¿cuánto da? Menos 17, si no me equivoco. Menos 17 está aquí, menos 17. Vean qué rápido es esto. Ahí está. Pues lo que queda es resolver esta ecuación cuadrática. Ahí tenemos B, A y C, ¿no? Podemos hacer la identificación. Todo este término con sus unidades es A. Este otro término con su unidad es B. Y finalmente S con el signo menos es C. Ya lo pueden utilizar en la fórmula general para solucionarlo. Pero pues creo que eso ya no. A ver, ¿cuál va a ser el objetivo para el día de mañana? Porque ya la sesión se terminó. A ver, aquí está dicho lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Aquí con palabras ya está dicho lo que se tiene que hacer y que ustedes, bueno, ya por ahí comentaron que es correcto, ¿no? Resolviendo esta ecuación cuadrática van a conocer el tiempo que le toma a Sally llegar a la meta. Ese mismo tiempo es el que le toma a Mari llegar al mismo punto. Y de la ecuación 1 obtenemos la aceleración. Entonces, quiero que para el día de mañana, al menos para discutirlo, porque tenemos que seguir avanzando en los temas, pero vamos a comenzar con lo que ustedes hayan encontrado, con el análisis que ustedes hayan obtenido a partir de este punto. No es una tarea ni nada, simplemente que hagan ese análisis que queda pendiente para dar el valor de la aceleración que tiene que tomar Mari y lo comentamos. Sí, profe. ¿Sale? Ok, muchachos. Igual, el día de mañana, si ya traen dudas sobre la tarea, pues también, mucho mejor. ¿Sale, muchachos? Hasta luego. Nos vemos, profe. Sí, nos vemos, Hasta profe. luego, buen día. Nos vemos. Hasta luego, profe, buen día. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.